Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos y hermanas y amigos en general que cada día nos acompañan estudiando la Palabra de Dios, el último mensaje de misericordia para este mundo caído. Y este último mensaje de misericordia también lo necesita el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe ser preparado para la lluvia tardía y el fuerte pregón que iluminará toda la tierra con la gloria, es decir, el carácter de Cristo en el creyente. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el número 230 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Estamos estudiando los 12 pasos para la conversión, para el nuevo nacimiento o para la justificación por la fe. La justificación por la fe no es una teoría, no es solamente de labios o de palabras decir, Señor, acepta ese mensaje, sino ese mensaje debe ser aceptado de todo corazón. Y si acepta uno de todo corazón, entonces debe llenar los requisitos, las condiciones o los 12 pasos sencillos, que es la parte del pecador, hasta llegar a los pies de la cruz bajo la dirección del Espíritu Santo. Hemos estudiado entonces cómo Dios llama al pecador hasta que experimenta los 12 pasos y es justificado y nace a vida nueva. Prácticamente para tomar esta decisión hemos leído, hemos aprendido de que el pecador arrepentido debe estar dispuesto a dejar su vida de pecado, es decir, dispuesto a dejar su corazón pecaminoso, dispuesto a dejar su mente carnal, para no actuar ya humanamente, para considerarse muerto al pecado, muerto al mundo. Disposición o renuncia. La renuncia debe presentarse a Cristo. No es una renuncia al trabajo o a alguna otra cosa. No se refiere a eso, sino la renuncia. Decir, Señor, estoy dispuesto a dejar todo lo que es necesario para poder empezar una vida cristiana y para crecer en la vida espiritual. Disposición. Eso es lo que Dios pide. Ahora, una vez que el creyente ha nacido a vida nueva, ahora Dios cada día va a ir llamando al servicio. Ahora sí, cuando Dios llama al servicio, va a tener que obedecer al Espíritu Santo, a Cristo, y Cristo con su poder y su gracia le va a hacer dejar todo lo que estaba dispuesto a dejar. Gradualmente, Cristo no se equivoca, en su debido tiempo, en la debida forma, sin causar circunstancias que puedan desanimar al creyente. Para comprender el llamamiento al servicio, vamos a estudiar con los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Primeramente, vamos a leer en Eventos de los Últimos Días. Vamos a leer en el libro Eventos de los Últimos Días, que nos dice acerca del pueblo de Dios. Jesús, en el estudio anterior hemos estudiado, Jesús vino personalmente a llamar al pueblo de Israel. Era su pueblo. Jesús aún, la última vez que entró a Jerusalén, lloró sobre el monte de las Olivas. Fue la última oportunidad que perdió el pueblo de Israel. Así hoy en día también Dios está llamando a su pueblo. Dios en todos los tiempos siempre ha tenido un pueblo que está
hoy en día clamando a Dios, un pueblo que diariamente está haciendo la voluntad de Dios de acuerdo a la luz que tiene. ¿Cuál es ese pueblo? Muchos dicen de que ese pueblo es una organización religiosa. No, también la Biblia habla de organizaciones religiosas, pero esta vez vamos a hablar sobre el pueblo de Dios o la iglesia de Dios, que solo Dios conoce. Dios solamente conoce a los fieles, a los santos, a los justos, a los que realmente están viviendo a la luz que han recibido. Vamos a leer en este libro Eventos de los Últimos Días, en la página 169. También está en el libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, 433. ¿Qué nos dice acerca del pueblo de Dios? Para que tengamos una idea clara, porque muchos piensan de que el pueblo de Dios es una organización religiosa. Pero ¿qué dice aquí? En el capítulo 18 de Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. ¿El pueblo de Dios de dónde debe salir? De Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. Claro que no están todos, pero muchos, dice, del pueblo de Dios están en Babilonia. ¿Y dónde es Babilonia? ¿En qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Así que uno de los medios en donde se encuentran el pueblo de Dios es los protestantes. El protestantismo está dividido en cientos, en miles de iglesias protestantes o evangélicas, así se los llama. Allí están una parte del pueblo de Dios. Ahora vamos a leer en el siguiente página, Eventos de los Últimos Días 170. Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos 441. ¿Qué más dice? A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Así que entonces, ahí está confirmando que se encuentra el pueblo de Dios en esas iglesias de los protestantes. En Testimonios para la Iglesia, tomo 9, 243. Eventos de los Últimos Días, 169. Eventos 169. Entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor. Así que entonces, en todas las iglesias está el pueblo de Dios, los sinceros, los fieles, los justos. Según la luz que tienen, ellos están viviendo en experiencia la vida religiosa. De todo corazón ellos están sirviendo a Dios. Allí está el pueblo de Dios. Entonces, hoy en día el llamado de Dios es al pueblo de Dios, que está en todas las iglesias. Hay sinceros, hay fieles, y este llamamiento debe llegar. ¿Qué llamamiento? El llamamiento a dejar todo para dedicarse en el servicio de Dios. Porque el pueblo de Dios, dice, siempre fue constituido por misioneros activos. El amor de Dios los impulsará a la obra médico-misionera. La luz que es Cristo que han recibido, la luz comenzará a brillar.
Ahí está la gran verdad que nosotros necesitamos saber. No hay duda entonces, el pueblo de Dios está en todas las organizaciones religiosas. Y ellos se han constituido ya parte de Babilonia. Están confundidos. ¿Por qué? Porque no tienen toda la verdad. Tienen una parte de verdad y otra parte que no es verdad. Son conocimientos, interpretaciones, enseñanzas humanas de la palabra de Dios. Entonces, por eso, necesitan ellos escuchar el llamamiento. Bien, con esta aclaración, conforme al escrito, vamos a continuar nuestro estudio. En Mensaje para Jóvenes, página 25, dice así: pero no hay llamamiento para el indolente, el temeroso y el incrédulo, quien por su falta de fe y de disposición a negarse a sí mismo por causa de Cristo, impide que la obra avance. Así que los que han aceptado a Cristo en el primer llamamiento para poder empezar la vida cristiana, si durante la vida cristiana se han vuelto indolentes, temerosos, tienen miedo de dar testimonio, de predicar este evangelio, miedo a que van a perder su trabajo, su casa, miedo a que van a dejar su familia, miedo a que ahora también van a dejar todas sus riquezas o lo invertirán en la predicación, tienen temor, miedo de invertir. Y al mismo tiempo ya la fe se les acabó, ya son incrédulos, no creen que Dios puede suplir sus necesidades, no creen que Dios puede tener cuidado de sus familias que van a dejar, no creen que Dios los puede hacer dejar todas sus actividades, no creen que Dios tiene poder, pero en esta noche vamos a estudiar que Dios sí tiene poder. Quien por falta de fe, dice, y de disposición a negarse. Así que la disposición de abandonar todo también se terminó, también ya desapareció. Por eso dicen, no hay llamamiento para ellos, el segundo llamamiento. Se quedarán, dice, incrédulos como el pueblo de Israel. Conflicto de los siglos, página 518, dice: Satanás puede presentar una impostura tan parecida a la verdad, que engaña a todos los que están dispuestos a ser engañados y que retroceden ante la abnegación y los sacrificios reclamados por la verdad. Así que, en el segundo llamamiento es para los justos, para los fieles, para los santos, para los cristianos espirituales. Pero los que han perdido su primer amor, los que se han enfriado, los que están en tibieza, los que ya no creen de todo corazón, para ellos no hay segundo llamamiento, dice, al servicio. Y Satanás, dice, los ha engañado y los hace retroceder porque no quieren, dice, vivir una vida de abnegación y sacrificio. No quieren poner sobre el altar, dice, todas las cosas que tienen. Por eso, dice, no hay segundo llamamiento para ellos al servicio. Este segundo llamamiento es llamamiento al servicio. Solamente nosotros, por motivo de estudio, lo estamos llamando segundo llamamiento. Realmente es llamamiento al servicio, a dejar todo para poder predicar el Evangelio, para iluminar el mundo. Vamos a aprender de Jesús primeramente, porque Jesús es nuestro ejemplo. Y el creyente debe vivir la vida de Jesús. La justicia de Jesús es la vida de 33 años de Cristo. Esa vida tenemos que
recibir y vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo fue con Jesús? Vamos a aprender. Deseado de todas las gentes, página 84. Dice así: en Nazaret repercutió en la carpintería que había sido de José, y uno reconoció el llamamiento. Había llegado su tiempo. Dejando su trabajo diario, se despidió de su madre y siguió en las huellas de sus compatriotas que acudían al Jordán. Así que lo primero que hizo es ir al Jordán para ser bautizado. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Jesús dice, reconoció ese segundo llamamiento al servicio que nosotros lo denominamos, para no confundirnos con el llamamiento principal, con el llamamiento divino a la vida cristiana. Y Jesús, ¿qué hizo? El Espíritu Santo que moraba en él le hizo dejar, dice, su trabajo diario, y se despidió de su familia, de su madre, y se fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Allí está el ejemplo. Si nosotros seguimos a Jesús, el ejemplo que nos ha dejado, también nos llegará ese llamamiento. Ahora vamos a ver de los apóstoles, deseado de todas las gentes, 238. Así había sido con los discípulos antes llamados. Cuando Jesús invitó a Pedro y sus compañeros a seguirle, dejaron inmediatamente sus barcos y sus redes. Algunos de estos discípulos tenían deudos o familias que dependían de ellos para su sostén, pero cuando recibieron la invitación del Salvador, no vacilaron ni preguntaron, ¿cómo viviré y sostendré mi familia? Fueron obedientes al llamamiento, y cuando más tarde Jesús les preguntó, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Respondieron ellos, nada, Señor. También a los discípulos les llegó el llamamiento al servicio. El primer llamamiento ellos aceptaron y todavía ellos seguían dedicándose en sus trabajos. ¿Y cómo es que, en qué momento de sus actividades Jesús les llamó? En la página 213 de Deseado de todas las gentes y 214, allí está la respuesta. ¿En qué momento? Jesús los llamaba a abandonar su vida anterior y a unir sus intereses con los suyos. Pedro había aceptado el llamamiento. Llegando a la orilla, Jesús invitó a otros 3 discípulos diciéndoles, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron. Antes de pedir a los discípulos que abandonasen sus redes y barcos, Jesús les había dado la seguridad de que Dios supliría sus necesidades. El empleo del esquife de Pedro para la obra del Evangelio había sido ricamente recompensado. El que es rico para con todos los que le invocan, dijo, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando». Según esta medida había recompensado el servicio de sus discípulos, y todo sacrificio hecho en su ministerio será recompensado conforme a las abundantes riquezas de su gracia. Así que entonces, así Cristo llamó a los discípulos. Sigamos la historia para aprender las lecciones para este tiempo y para nosotros. Deseado de todas las gentes, 214. Sigue.
durante aquella triste noche pasada en el lago, mientras estaban separados de Cristo, los discípulos se vieron acosados por la incredulidad y el cansancio de un trabajo infructuoso, pero la presencia de Jesús reanimó su fe y los infundió gozo y éxito. Así también sucede con nosotros. Separados de Cristo, nuestro trabajo es infructuoso y es fácil desconfiar y murmurar, pero cuando Cristo está cerca y trabajamos bajo su dirección, nos regocijamos en la evidencia de su poder. Es obra de Satanás desalentar al alma, y es obra de Cristo inspirarle fe y esperanza. En la página 239 de Deseado de todas las gentes, sigue diciendo: a Mateo en su riqueza, a Andrés y Pedro en su pobreza, llegó la misma prueba. Así que el segundo llamamiento es una prueba ya. Y cada uno hizo la misma consagración. En el momento de éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús pidió a los discípulos a orillas del mar que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre el de la comunión con Cristo. Los buenos principios son siempre exigentes. Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y tenga todas las cosas por pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Nadie que haga reserva alguna puede ser discípulo de Cristo, y mucho menos puede ser su colaborador. Cuando los hombres aprecien la gran salvación, se verá en su vida el sacrificio propio que se vio en la de Cristo. Se regocijarán en seguirle donde quiera que le guíe. Así nos dejaron el ejemplo. Por eso todo lo que aconteció en el pasado, dice, es para nuestra enseñanza, para no repetir, dice, sus errores, y para aprender aquí cómo ellos obedecieron prestamente el llamado. Este ejemplo de los discípulos, ¿qué nos está enseñando? De que el llamamiento a la vida cristiana, a la vida espiritual, el llamamiento a la salvación, a la justificación, al nuevo nacimiento, implica que el pecador arrepentido toma la decisión y está dispuesto a dejar todo. Y tiene que ser consciente que en cualquier momento de la vida cristiana le va a llegar la prueba. El segundo llamamiento que nosotros lo llamamos al servicio. Ahora sí, el Espíritu Santo, la gracia de Dios, el poder de Dios, ese Cristo, hará dejar todas las cosas. Pero muchos dudarán, muchos se resistirán y muchos también, como el joven rico, no querrán dejar todas las cosas. Y muchos dirán, ¿cómo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Otros dirán, ¿quién va a sostener a mi familia, a mis hijos? Otros dirán, es difícil dejar las cosas. Pero como en el estudio anterior hemos visto, cuando Zaqueo, sin que nadie le diga nada, de su corazón salió cuando recibió a Jesús, entonces él estaba dispuesto a devolver todo, a dejar todo. Y Jesús dijo,
Ahí está el ejemplo. Los ricos también pueden aceptar el llamamiento de Dios y pueden salvarse. Para Dios todo es posible. Lo que necesita es tener a Cristo en el corazón, a vivir con Cristo, andar con Cristo, morar en Él, perseverar en Él, estar conectados, hacer su voluntad, escuchar lo que nos habla el Espíritu Santo y tomar la decisión conforme Él guía el Espíritu Santo que nos muestra el camino. Así entonces, la vida cristiana será fácil. Los discípulos, dice, algunos en su pobreza, otros en su riqueza los llamó. Cuando Pedro y Andrés habían vuelto a pescar aquella noche sin Cristo, trabajaron toda la noche, dice, y no pescaron nada. Así es en el mundo o en la vida espiritual. Sin Cristo no hay éxito, sin Cristo no hay frutos. Pero cuando uno acepta a Cristo, cuando Cristo llegó aquella mañana, que estaban ya decepcionados, desanimados los discípulos por no haber encontrado la pesca aquella noche, Jesús llegó y que les dijo que echen, dice, la red a la mano derecha. Y Pedro dijo, Señor, en tu nombre echaré. ¿Y qué pasó? Las redes se rompían, dice, tuvieron que llamar a sus compañeros. Y sacaron, dice, 3 barcas llenas de peces. Ahora, en ese momento de éxito, les llegó el llamamiento al servicio. De ahí en adelante los discípulos dejaron su barca, su trabajo, sus trabajadores, su casa, su familia, dejaron todo. Y Jesús ya les había asegurado de que no les va a faltar nada. Y así fue. Hoy en día también, como en el estudio anterior hemos dicho, quizás este tiempo de crisis, estas pandemias y estos problemas sociales en las ciudades, quizás Dios nos está llamando por ese medio a que ya abandonemos todo, pidiendo el poder de Dios, la dirección de Dios, para dedicar nuestra vida enteramente al servicio de Dios. Jesús ya había dicho que en una familia no todos aceptarán el llamado al servicio, pero el que en su corazón nace ese vivo deseo de seguir a Jesús, entonces no debe resistirse como el joven rico. En Palabras de Vida del Gran Maestro 176-177, ahí tenemos el consejo. Dice, la lección es para todos los tiempos. Hemos de seguir al Cordero de Dios donde quiera que vaya. Ha de escogerse su dirección y avaluarse su compañía por sobre toda compañía de amigos mundanos. Cristo dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Tal ocurre en nuestros días. Las excusas presentadas para rechazar la invitación a la fiesta abarcan todas las que hoy se han de rechazar la invitación del Evangelio. Como hemos dicho, muchos tendremos que dejar familias, otros tendremos que dejar nuestros bienes. Cuando Jesús ilustró este llamamiento al servicio con aquella parábola de los que fueron llamados a la fiesta, ¿qué excusa presentaron? Unos dijeron, hemos comprado, dice, 2 yuntas de bueyes, vamos a probarlos. Otro dijo, hemos comprado una propiedad, deseo verlo. Otro dijo, acaba de casarme,
necesito pasar, como se acostumbra, la luna de miel, así llamamos en este tiempo. Y así rechazaron el llamamiento de Dios y se perdieron todos. Y el rey mandó, dice, a llamar ahora a otros, a los que están en los caminos, en las plazas. Fuérzalos a entrar, porque mi fiesta está preparado, el banquete. Dios nos quiere dar un banquete. Dios nos quiere entregar de lo poco que tenemos. Lo quiere multiplicar, nos quiere dar 5,000, para 5,000 personas el mensaje. A otros nos quiere dar para 10,000, a otros para 3,000. Así Jesús hizo el milagro de los panes y los peces para esa cantidad de personas. La lección es, si Cristo de alguna manera nos diera panes de trigo o panes bíblicos, la Biblia enseña en el libro de Ezequiel el pan bíblico que le enseñó Dios, con 3 cereales y una fibra, un pan completo, nutriente. Si el Señor nos mandara del cielo panes hechos en la fábrica, en el horno de Dios en el cielo, como el maná, si nos mandara para 5,000 personas y recibiéramos, no sé si eso sería un tráiler lleno, o un container, o 2 containers, o 3 containers de panes, y nos dijera, ahí está el pan espiritual, ¿qué haríamos? Inmediatamente tendríamos que dejar todo y ir a repartirlo al mundo. Así es el mensaje de justificación por la fe. Por eso muchos dicen, como decían los adventistas en 1888, o como decían los judíos, nosotros somos hijos de Abraham, de Moisés, tenemos la ley. En 1888 dijeron, nosotros siempre hemos predicado la justificación por la fe. Pero una cosa es predicar la teoría. Aunque ellos dicen que negaron, dice, la parte de la gloria de Dios, no quisieron recibir el carácter de Cristo, o sea, a Cristo que es el pan vivo. Y así se perdieron y hasta hoy no tienen nada para repartir al mundo. Y como no tienen nada para repartir al mundo, se quedaron en las iglesias, asistiendo en los cultos solamente, haciendo las ceremonias, y de vez en cuando predicando la teoría sin poder. Así el adventismo se desvió, un pueblo incrédulo. Pero Dios tiene, dice, un pueblo en Babilonia. En todas las comunidades religiosas, allí están los sinceros, los fieles, que en este tiempo deben de abandonar esas comunidades religiosas cuando escuchen el mensaje de despertamiento. Por eso estamos ahora estudiando. Una vez que estemos preparados, porque Dios conoce la preparación nuestra, Él mismo nos llevará como instrumento en sus manos, y nosotros debemos estar dispuestos a dejar todo. Sigamos adelante. Tenemos aquí el siguiente ejemplo que vamos a aprender del apóstol Pablo. Hechos de los Apóstoles 104. Mientras consideraba, dice, estas cosas en su corazón, Pablo entendía más y más claramente el significado de su llamamiento a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Su llamamiento había provenido no de hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo
y por Dios el Padre. Gálatas 1:1. La magnitud de la obra que le aguardaba le indujo a estudiar mucho las Sagradas Escrituras, a fin de poder predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo, mas con demostración del Espíritu y poder, para que la fe de todos los que la oyeran no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Pablo también comprendió el llamamiento al servicio, y el Espíritu Santo lo llevó, dice, ¿a dónde? Lo llevó al desierto de Arabia. Allí nuevamente, dice, comenzó a comprender las Sagradas Escrituras, el verdadero Evangelio, la buena noticia. La buena noticia que el pecador puede ser salvo, que el pecador puede ser liberado del pecado que le esclaviza, del pecado que está en su corazón, y de allí salen los males y no le deja vivir una vida santa, una vida justa. Hay solución, esa es la buena noticia. La buena noticia es que el Evangelio, Cristo, el poder de Dios, puede libertarle al pecador de la esclavitud de este mundo. Satanás ha esclavizado al mundo, especialmente a los religiosos, con las cosas de este mundo. El libro Primeros Escritos dice que Satanás hizo su congreso. ¿Y qué dijo allí? Necesitamos, dice, ir a los guardadores del sábado especialmente. Hay que emborracharlos, dice, a ellos con las cosas de este mundo, con la tecnología, con dinero, con estudios, negocios, con empresas. Hay que darles mucho dinero, dice, de tal manera que cuando les llegue el segundo llamamiento al servicio, no quieran dejar y hayan ya depositado su confianza en las cosas de este mundo. Pero no saben que las cosas de este mundo, en la angustia, en la crisis, no va a poder salvar a nadie. Ya hemos comprobado durante el año pasado, 2020, y este año también, 2021, de que de los poderes de este mundo que imponen leyes privando la libertad, de los poderes de este mundo que envían, quién sabe, enfermedades, virus que han manipulado en el laboratorio, así como los antidiluvianos, con esa mente poderosa antes del diluvio. Ellos practicaban la amalgamación, los cruces, todo eso. Por eso Dios tuvo que destruir a ese mundo antediluviano. Hoy también la tecnología, la ciencia de la genética está manipulando los genes y está mandando muchas cosas manipuladas en el laboratorio para poder crear miedo, para crear zozobra, enfermedad en el mundo. Pregunto, ¿el dinero podrá librarlo? ¿Su empresa podrá librarlo? ¿Su profesión podrá librarlo? ¿O su influencia o cualquiera de las cosas de este mundo podrá librarle? Ninguna. Eso lo hemos visto el año pasado y este año. Así que entonces Pablo comprendía estas cosas. Por eso Pablo dijo, lo tengo por basura, dijo, renuncio todo lo que he aprendido en Jerusalén, todo lo que he aprendido a los pies de Gamaliel, la educación de Israel, del pueblo de Dios incrédulo. Hoy en día también la educación lleva a la incredulidad. Necesitamos entonces aceptar el segundo llamamiento al servicio como Pablo. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dijo Pablo. Filipenses 3,
10 al 14. Ahora vamos a aprender otra lección que puede hacer nacer esa fe en nosotros. Uno de los agricultores del tiempo de Israel, Eliseo fue llamado y tuvo los dos llamamientos. Dice así de Eliseo la palabra de Dios. Vamos a leer en Profetas y Reyes 160 y 165. Y también la historia está en Primera de Reyes 19, 20, 21 hasta más allá. En el capítulo Primera Reyes capítulo 19. ¿Qué aconteció con Eliseo en los dos llamamientos? Veamos. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: Ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Elías respondió: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? No dijo esto para rechazarlo, sino para probar su fe. Eliseo debía tener en cuenta el costo, decidir por sí mismo si quería aceptar o rechazar el llamamiento. Si sus deseos se aferraban a su hogar y sus ventajas, quedaba libre para permanecer allí. Pero el joven comprendió el significado del llamamiento, sabía que provenía de Dios y no vaciló en obedecer. Ni por todas las ventajas mundanales se habría privado de la oportunidad de llegar a ser mensajero de Dios, ni habría sacrificado el privilegio de estar asociado con su siervo, y volviéndose en pos de él, y tomó un par de bueyes y matólos, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, y dióla al pueblo que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y servíale. Sin vacilación abandonó un hogar donde se le amaba para acompañar al profeta en su vida incierta. Así Eliseo aceptó el llamamiento de Dios, el llamamiento principal. El primer llamamiento lo estamos llamando por motivo de estudio nada más. Dejó todo, dice. ¿Qué pasó con el arado? Lo quemó, lo sacrificó. Quemar es sacrificar. Y todo lo que tenía sus bienes lo repartió. Y dio de comer a todo el pueblo. Y se despidió y siguió al profeta Elías, sin saber cómo iba a ser su vida incierta. Pero ahora viene el segundo llamamiento. Cuando recibió el llamado, se puso a prueba su decisión. Al volverse para seguir a Elías, el profeta dijo que regresara a su casa. Debía calcular el costo, decidir por sí mismo si había de aceptar o rechazar el llamamiento. Pero Eliseo comprendió el valor de su oportunidad. Por ninguna ventaja mundanal hubiera dejado pasar la posibilidad de llegar a ser mensajero de Dios, o hubiese sacrificado el privilegio de asociarse con su siervo. Cuando el profeta Elías estaba ya por dejar el trabajo que Dios le había dado, ¿qué le dijo a Eliseo? Le dijo: puedes regresar a tu casa ya, porque yo ya no voy a trabajar. El Señor me va a llevar ya al descanso. Era la prueba para probar si realmente estaba dispuesto a dejar todo, como había expresado en el primer llamamiento. La historia sigue diciendo, en Profetas y Reyes 165, educación
página 55. Este llamamiento se parecía al que recibió la respuesta dada por Cristo al joven rico que le preguntó: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cristo contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Mateo 19, 16 al 21. Este llamamiento a Eliseo, su segundo llamamiento al servicio, fue, dice, la misma que Jesús dio el llamamiento al joven rico. El joven rico era príncipe, era doctor de la ley, conocía las Escrituras, había aceptado ser parte del pueblo de Israel. Le faltaba ahora el llamamiento al servicio, pero amaba, dice, las riquezas. Y por eso, dice, no quería pagar el costo. Si él hubiera entendido que seguir a Cristo es tener a Cristo, y Cristo de sin mí nada podéis hacer, o sea que el dejar, el vender y dar a los pobres, si él hubiera entendido, él lo hubiera hecho con Cristo. Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Todo hay que hacerlo con Cristo. Y sabemos que para Dios es posible lo que es imposible para los hombres. Sigamos leyendo. Eliseo aceptó el llamamiento a servir y no miró atrás a los placeres y comodidades que dejaba. El joven rico, al oír las palabras del Salvador, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estaba dispuesto a hacer el sacrificio pedido. El amor que sentía por sus bienes era mayor que su amor a Dios. Al negarse a renunciar a todo por Cristo, demostró que era indigno de servir al Maestro. Y vamos a terminar en la página 166 de Profetas y Reyes del llamamiento de Eliseo y del joven rico. La invitación a ponerlo todo sobre el altar del servicio llega a cada uno. No se nos pide a todos que sirvamos como sirvió Eliseo. Si somos todos invitados a vender cuánto tenemos, pero Dios nos pide que demos a su servicio el primer lugar en nuestra vida. Lo que resulta necesario, dice, es la consagración de la vida y de todos sus intereses. Los que hagan esta consagración oirán el llamamiento celestial y le obedecerán. Solamente hombres espirituales pueden obedecer. El hombre carnal es egoísta, nunca va a poder dejar las cosas de este mundo. Entonces el llamamiento al servicio es para los que viven la vida espiritual. Como hemos dicho al principio, es para los santos en Cristo, para los justos en Cristo, para los que son fieles, para los que están consagrados al servicio de Dios. Dios está queriendo desprenderlos, porque el mundo nada le va a dar. No va a solucionar los problemas que el mundo ha de enfrentar. Y Dios es sabio, en el momento oportuno quiere desprender a sus hijos, a su pueblo, para unir con su espíritu y prepararlos para el fuerte pregón. Aquí tenemos algunos ejemplos de rechazo. Tenemos Judas, uno de los discípulos de Cristo, deseado de todas las gentes, 611, ¿qué nos dice de Judas? Admirable había sido la longanimidad de Jesús en su trato con esta alma tentada. Nada que pudiese hacerse para salvar a Judas se había dejado de lado. Después que se hubo comprometido 2 veces a entregar a su Señor, Jesús le dio todavía oportunidad de arrepentirse.
leyendo el propósito secreto del corazón del traidor, Cristo dio a Judas la evidencia final y convincente de su divinidad. Esto fue para el falso discípulo el último llamamiento al arrepentimiento. El corazón divino humano de Cristo no escatimó súplica alguna que pudiera hacer. Las olas de la misericordia, rechazadas por el orgullo obstinado, volvían en mayor reflujo de amor subyugador. Pero aunque sorprendido y alarmado al ver descubierta su culpabilidad, Judas se hizo tan solo más resuelto en ella. Desde la cena sacramental salió para completar la traición. Judas había venido a Jesús en el primer llamamiento, pero ahora Jesús quería probarle y quería confirmar el llamamiento al servicio para que reciba la lluvia temprana y sea mensajero al mundo. Pero Judas dice, a pesar que en 2 oportunidades, dice, había ya vendido a Jesús, aquella noche le dio Jesús la última oportunidad para arrepentirse. En la cena pascual, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos e impartió el vino y el pan que representaban su cuerpo, invitó a Judas, pero Judas no pudo rendirse a los pies de Jesús. Su orgullo prevaleció, su obstinación, su resistencia, y perdió la última oportunidad. En Cristo Triunfante 266 dice, aún en esa circunstancia, Judas pudo haber reconocido su culpa, aún podría romper el hechizo. Cristo estaba a su lado dispuesto a ayudarlo, pero su orgullo y la tentación del enemigo resultaron tan fuertes que no pudo escapar a esta trampa. En vez de arrojarse a los pies del misericordioso y compasivo Salvador, se afianzó en su resistencia. La historia de Judas presenta el triste fin de una vida que pudo haber sido honrada por Dios. Judas había solicitado un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró, «Maestro, te seguiré donde quiera que fueres». Así Judas había declarado al principio. A él le ofreció el pan de vida Jesús, el agua de la salvación. A Judas le fueron impartidas las lecciones que el Salvador ofreció. Sin embargo, Judas rechazó su beneficio. Así hoy en día, el llamamiento al servicio nos llegará a cada uno de nosotros. Así como Cristo llamó al pueblo de Israel, hoy también Cristo llama a la Iglesia. Palabras de vida del Gran Maestro 339 dice así: la Iglesia está representada, dice, por 10 vírgenes. Las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas, todas han recibido el llamamiento, tienen un nombre y una lámpara, todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 no están listas, 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. ¿Y por qué quedarán fuera del banquete? Porque descuidaron, dice, la preparación. No tenían el aceite, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la mente, en el corazón, es el que da el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. El Espíritu Santo es el que da el crecimiento a la vida cristiana. El Espíritu Santo hace producir el fruto, los frutos del Espíritu de Gálatas 5, 22, 23. Pero las 5 no tenían el Espíritu Santo, no tenían poder, pero eran cristianos. Aparentemente todos esperaban, dice,
la venida de Cristo, todos habían recibido el llamamiento, pero ahora necesitaban recibir el llamamiento al servicio, el llamamiento a hacer luz en este mundo, a llevar este evangelio de salvación al mundo, pero para ello necesita poder de Dios, poder del Espíritu Santo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Dios en el corazón, y que toda la ley, toda la Escritura esté grabado en el corazón por el Espíritu Santo. Ahora sí el Espíritu Santo dice, los llevará al mundo sin temor, sin miedo. Pero el creyente religioso que no tiene el Espíritu Santo morando en su alma, tiene miedo. Tiene miedo a las leyes de este mundo, a los poderes de este mundo, a las enfermedades y a todos los males que se están desatando en este mundo. Tiene miedo. Ese miedo desaparece cuando uno tiene el amor de Dios en el corazón, que es la justicia de Cristo. 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Hoy también, especialmente dice los adventistas, tienen el llamamiento ya en este tiempo. Palabras de vida del Gran Maestro 221 dice, Dios hace este llamamiento, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. En la parábola, el hijo que afirmó, yo Señor voy, se presentó a sí mismo como fiel y obediente, pero al tiempo comprobó que su profesión era sincera. Él no tenía verdadero amor por su Padre. Así los fariseos se jactaban de su santidad, pero cuando fueron probados, se les halló falto. Cuando los interesaba hacerlo, presentaban los requerimientos de la ley como muy exigentes, pero cuando ellos mismos se les exigía la obediencia, mediante arteras sofisterías despojaban de su fuerza los preceptos de Dios. Respecto a ellos, Cristo declaró, no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos no tenían verdadero amor por Dios y al hombre. Dios los llamó a ser colaboradores suyos en la obra de beneficiar al mundo. Pero aunque profesaban aceptar el llamamiento, en la práctica rehusaban obedecer. Confiaban en sí mismos y se jactaban de su piedad, pero desafiaban los mandatos de Dios. Rehusaban hacer la obra que Dios les había señalado, y debido a sus transgresiones el Señor estaba por divorciarse de la nación desobediente. La justicia no es verdadera justicia, y los que se adhieren a ella tendrán que sufrir las consecuencias de haberse unido a un fatal engaño. Muchos pretenden hoy día obedecer los mandamientos de Dios, pero no tienen en sus corazones el amor de Dios que fluye hacia los otros. El hijo que durante un tiempo rehusó obedecer la orden de su padre no fue condenado por Cristo, ni tampoco alabado. Cuando llega el llamamiento, ve hoy a trabajar a mi viña, no rechazáis la invitación. Si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es peligroso demorar la obediencia. Quizás no oigamos otra vez la invitación. Este es el llamado para este tiempo actual. Tu hermano, tu hermana, el que les habla aquí, a todos nos llega este llamamiento. Es el último llamamiento de misericordia a los que conocen la palabra de Dios. Necesitamos, primeramente, aceptar el primer llamamiento. Eso es lo más importante para ser justificado por la fe, para experimentar la conversión, para nacer de nuevo, en vida nueva, en una vida espiritual. Así como Jesús engendrado por el Espíritu Santo, nació un santo varón. Así también hoy en día, el pecador arrepentido que llega al pie de la cruz, que
cumple los requisitos, las condiciones, los 12 pasos que estamos estudiando, podemos nosotros, por misericordia y gracia, tener la vida de Cristo en nosotros y estar dispuestos a desechar nuestra vida, decir como Pablo: miserable hombre de mí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y de ahí en adelante cada día debemos morir, porque el viejo hombre no desaparece. El viejo hombre cada día se levanta y quiere dominarnos, quiere llevarnos a hacer nuestra voluntad humana, a hacer nuestros planes humanos, a dedicarnos a las cosas de este mundo, a seguir siendo esclavo del pecado y del mundo. Pero si cada día consagramos nuestra vida, entregamos a Cristo nuestra vida para que Él lo ordene, para que Él ponga sus planes, para que Él nos gobierne, para que Él nos guíe, para que Él nos dirija, y nosotros nos ponemos en sus manos como instrumentos en su mano, como barro en las manos del alfarero, entonces la vida cristiana, la vida espiritual nueva comenzará. Y estaremos preparados para el llamamiento al servicio, porque el mundo está maduro, el mundo quiere escuchar este evangelio de las buenas nuevas. El mundo quiere ver el carácter de Cristo reproducido en sus representantes. El pueblo de Dios debe unirse, el amor de Dios, el Espíritu de Dios debe unirlos, porque están en todas las comunidades religiosas como hemos leído. Que Dios bendiga su palabra, y el día de mañana estudiaremos el siguiente paso para la conversión o para la justificación por la fe. Que el Señor les guarde y les bendiga, y sigamos investigando, estudiando y comprobando estas verdades. Gracias por vuestra atención. Amén.